Cuando te haces policía, juras proteger a las personas. No deberías trabajar para criminales. No se supone que debas tomar su dinero. Se supone que debes arrestarlos. Ese es todo el propósito de la insignia. Pero en países donde los cárteles de droga ganan miles de millones al año, quienes los dirigen tienen una idea distinta sobre el propósito de un policía. Ven un uniforme y ven a un empleado. Ofrecen sobornos tan grandes que la mayoría de los oficiales dejan de hacer preguntas. Y cuando un oficial dice no, el cártel no discute. Envía pistoleros a la casa del oficial, a su auto, a su ruta al trabajo. Hoy cubrimos a 10 policías asesinados por cárteles al rechazar el dinero. Lo que está a punto de escuchar cambiará su forma de pensar sobre los hombres y mujeres que portan una placa en un país donde esa placa no es un escudo, sino un blanco. Sección 1. Coronel Valdemar Franklin Quintero. En el verano de 1989, Medellín, Colombia, era la ciudad más peligrosa del mundo. El cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, había convertido al país en un campo de batalla. Estaban disparando a jueces en sus tribunales. Sacaban a los periodistas frente a sus redacciones. Asesinaban a políticos en mítines públicos. Y a la policía, destinada a contraatacar, se le ofrecía una simple elección: aceptar el dinero y mirar a otro lado, o acabar en un ataúd. Esa elección tenía un nombre en Colombia: plata o plomo. La mayoría aceptó la plata. Un coronel no lo hizo. Valdemar Franklin Quintero tenía 48 años. Había sido policía durante casi 3 décadas, ascendiendo lentamente de rango. Había comandado fuerzas policiales en Caldas y Boyacá. Había ayudado a liberar secuestrados. Él había resuelto una guerra entre mineros de esmeraldas. En enero de 1989, la Policía Nacional de Colombia lo envió al único lugar al que nadie quería ir. Lo nombraron comandante de la Policía de Antioquia, el departamento que abarcaba Medellín. Su trabajo era perseguir a Pablo Escobar en el propio territorio de Escobar. Todos los que le conocían entendían su trabajo. Valdemar Franklin también lo entendió. Aceptó el trabajo de todos modos. Lo que hizo después es por lo que esta historia importa. En 7 meses en el cargo, el coronel Franklin Quintero lideró una operación policial llamada Operación Arcoíris. En ese breve lapso, sus oficiales descubrieron 28 laboratorios de procesamiento de cocaína ocultos por Antioquia y Bolívar. Incautaron más de 11 toneladas de cocaína. Arrestaron a más de 1000 personas vinculadas al cártel de Medellín, incluyendo correos, sicarios y traficantes de nivel medio. Nada en la historia de la policía colombiana había golpeado al cartel tan fuerte tan rápido. Cada laboratorio que quemó, cada kilo que retiró de la calle, era dinero robado directamente del bolsillo de Pablo Escobar. Y el cártel vino a llamar, como siempre lo hacía. Según múltiples relatos de periodistas colombianos que cubrieron el caso, y más tarde de los propios exlugartenientes de Escobar que escribieron memorias sobre la época, se enviaron intermediarios para ofrecer al coronel Franklin Quintero el mismo trato que a todos los demás funcionarios en Medellín: toma el dinero, ponle precio, deja pasar los cargamentos. Deje que los laboratorios reabran, mire hacia otro lado, y hágase un hombre muy rico. El coronel se negó. Ni una, ni dos. Él se negó cada vez. Siguió haciendo redadas, siguió incautando, siguió arrestando. El 4 de julio de 1989, un coche bomba estalló en Medellín. Mató al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. Investigaciones posteriores concluyeron que la bomba nunca estuvo destinada al gobernador. Estaba destinado al coronel Franklin Quintero. El gobernador estaba en el lugar equivocado. Cuando el coronel supo que morían inocentes por intentar atraparlo, tomó una decisión de la que aún hoy se habla en Colombia.
Se quitó a sus guardaespaldas. Renunció a su escolta policial. Les dijo a quienes lo rodeaban que no quería más viudas ni huérfanos por su causa. Si el cártel lo quería, tendrían que venir por él a solas. Llegaron 45 días después. La mañana del 18 de agosto de 1989, cerca de las 6:10 de la mañana, el coronel Franklin Quintero iba sentado en el asiento del copiloto de un Jeep Nissan blanco en la carrera 80 de Medellín. Su conductor, León Enrique Madrid Cía, iba al volante. Un segundo oficial, Miguel Ángel Marín Flores, también estaba en el vehículo. Se detuvieron en un semáforo en rojo. 7 sicarios del cartel de Medellín los estaban esperando. Los pistoleros rodearon el jeep y abrieron fuego con sus fusiles a corta distancia. Testigos en la intersección dijeron a una radio local que los tiradores no dejaron de disparar durante varios minutos. Al terminar, el coronel había recibido 31 impactos. Algunos informes sitúan el número total de disparos muy por encima de 100. Estaba muerto antes de que los paramédicos llegaran a él. Su conductor y el segundo oficial fueron heridos pero sobrevivieron. Unas horas después, alguien llamó a varias emisoras de Medellín. Se identificó como miembro de un grupo autodenominado Los Extraditables, una organización fachada utilizada por el cartel. Anunció que los extraditables asumían la responsabilidad por la ejecución del coronel. Lo presentó como represalia ante lo que llamó la represión del Estado colombiano. El mismo día que asesinaron a Valdemar Franklin Quintero, al otro lado del país, en un mitin político en el municipio de Soacha, sicarios al servicio del mismo cartel acribillaron a Luis Carlos Galán, el principal candidato a la presidencia de Colombia. El 18 de agosto de 1989 se convirtió en el día en que Colombia finalmente entendió a qué se enfrentaba. El gobierno del presidente Virgilio Barco declaró el estado de sitio en pocas horas. La extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, que el cártel luchó años por evitar, fue restablecida mediante decreto de emergencia. La guerra contra Pablo Escobar entró en una fase nueva y mucho más sangrienta. El sicario arrestado años después en relación con el asesinato del coronel se llamaba John Jairo Posada Valencia, un joven asesino conocido por el alias El Titi. Confesó haber participado en la emboscada y fue condenado a 11 años y 7 meses de prisión. Él nunca cumplió la condena completa. En octubre de 1997 fue asesinado dentro de la cárcel La Picota en Bogotá. La Fiscalía General de Colombia nunca pudo probar formalmente que el cartel de Medellín ordenó el crimen, aunque antiguos sicarios de Pablo Escobar lo confirmarían después en sus memorias. El coronel Franklin Quintero dejó atrás a su esposa y a su hijo. Su hijo terminaría coescribiendo un libro sobre él titulado El día que mataron a mi papá. Lo ocurrido en Antioquia sentó un precedente que los carteles usarían los siguientes 35 años. Y la siguiente historia muestra exactamente cómo ese modelo viajó al norte, hacia las selvas del sur de Colombia, 3 años antes de que el coronel fuera asesinado, y recayó en un hombre que fue objetivo de una redada que lo cambió todo. Sección 2. Brigadier General Jaime Ramírez Gómez. Mucho antes de que el coronel Franklin Quintero portara el parche del comando de Antioquia, otro oficial de la policía colombiana ya había llamado la atención de Pablo Escobar. Su nombre era Jaime Ramírez Gómez. Nació el 4 de julio de 1940. Ingresó a la Policía Nacional de Colombia siendo joven y pasó los años 70 ascendiendo de rango. Era callado, metódico e implacable. El tipo de agente que hacía su papeleo, seguía las pistas y realmente aparecía para realizar el arresto. A principios de los años 80, se convirtió en director nacional de la Unidad Antidrogas de Colombia. Su oficina estaba en Bogotá. Sus enemigos estaban en Medellín. Ramírez no era un hombre político. Él era policía.
Pero en la Colombia de principios de los 80, ser un policía que tomaba el narcotráfico en serio lo volvía automáticamente político. El cartel de Medellín ya no era solo una organización criminal. Era un gobierno rival. Pablo Escobar había sido elegido al Congreso colombiano en 1982. Construía iglesias, patrocinaba clubes de fútbol y repartía dinero en los barrios pobres de Medellín. A cualquiera que se interpusiera en su ruta de cocaína se le ofrecía el trato habitual: aceptar el soborno, callar y enriquecerse. Niégate y te vuelves un objetivo. El coronel Ramírez tenía fama en toda Colombia por algo sobre todo lo demás: no se le podía comprar. Todos los intermediarios que envió el cartel fueron rechazados, así que el cartel dejó de enviar intermediarios. A principios de los años 80, el coronel Ramírez fue asignado a trabajar junto a un joven político llamado Rodrigo Lara Bonilla, quien acababa de ser nombrado ministro de Justicia por el presidente Belisario Betancourt. Lara Bonilla tenía una reputación igual a la de Ramírez. Tampoco se dejaba comprar. Juntos, los dos hombres reunieron un pequeño equipo de unos 30 investigadores, muchos de ellos ajenos a la estructura policial tradicional, y se pusieron a trabajar contra el cártel. Rastrearon dinero sucio en campañas políticas, lo rastrearon en clubes de fútbol profesional, hallaron los aeródromos que el cartel usaba para sacar cocaína del país. La ministra Lara ordenó inmovilizar cualquier vuelo sospechoso. El coronel Ramírez llevó a cabo las redadas. Por primera vez, el cartel de Medellín estaba siendo presionado seriamente por el Estado colombiano. Y entonces llegó Tranquilandia. A principios de 1984, el coronel Ramírez y su equipo, en colaboración con la DEA estadounidense, localizaron algo que nadie en la DEA ni en la policía colombiana había visto jamás. En lo profundo de la selva del río Yarí, en un remoto tramo de territorio entre los departamentos colombianos de Caquetá y Meta, el cartel de Medellín había construido un complejo industrial de producción de cocaína. El cártel la llamó Tranquilandia, que se traduce más o menos como tierra tranquila. Era enorme. El complejo abarcaba cientos de hectáreas. Contenía múltiples laboratorios de cocaína operativos, junto con 8 pistas de aterrizaje separadas para las avionetas que sacaban el producto. Contaba con su propio sistema de agua, electricidad, instalaciones médicas y viviendas para los trabajadores. Era esencialmente un pueblo fábrica de cocaína oculto en el Amazonas. El 7 de marzo de 1984, el coronel Ramírez lideró la incursión. La operación, conocida más tarde como Yadi 84, fue una de las mayores incautaciones antinarcóticos que el mundo haya visto jamás. La policía y la DEA destruyeron los laboratorios, quemaron las pistas, arrestaron a unas 40 personas allí y decomisaron cerca de 13,8 toneladas de cocaína. La pérdida financiera para el cartel de Medellín fue catastrófica. Las estimaciones de entonces lo situaban en cientos de millones de dólares. Pablo Escobar fue humillado. Y en el mundo de Escobar, la humillación se pagaba. 7 semanas después, el 30 de abril de 1984, sicarios en una motocicleta se acercaron a un auto que llevaba al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en una calle de Bogotá. Abrieron fuego y lo mataron en el acto. Fue el primer gran asesinato de un ministro en funciones por el cártel, y conmocionó al país. El coronel Ramírez había sido el socio más cercano de Lara en la lucha. Todos los periódicos colombianos entendieron lo que significaba el asesinato. Lara había sido la primera. Ramírez fue el siguiente. Durante los próximos 2 años, el coronel Ramírez vivió bajo una sentencia de muerte que nunca fue dictada formalmente, pero tampoco revocada. El cártel lo puso en una lista. Su primera ejecución planeada iba a ser llevada a cabo por un sicario conocido en las calles de Medellín como El Coco, a quien se le había encargado usar un lanzacohetes para destruir el vehículo blindado de Ramírez. El Coco fue asesinado en un tiroteo ajeno antes de poder cumplir la misión. El cártel simplemente eligió nuevos sicarios y siguió esperando el momento adecuado. Ese momento llegó el 17 de noviembre de 1986.
El coronel Ramírez, ya ascendido en todo menos en el rango oficial, regresaba a Bogotá tras un fin de semana en una finca familiar. Conducía un Toyota Land Cruiser blanco. Su esposa, Elena Méndez Vargas, estaba con él. Sus hijos, Javier y Jaime Ramírez Méndez, iban en el asiento trasero. Como era domingo, su habitual convoy de escoltas se había reducido a un solo vehículo. En un puente entre los municipios colombianos de Mosquera y Fontibón, dos sicarios en un Renault 18 verde se acercaron a la familia. Dispararon primero a la escolta, luego dirigieron sus armas al coronel. Fue golpeado y perdió el control del Land Cruiser, que chocó contra una roca cerca de una comisaría cercana. Los agresores se acercaron al vehículo y dispararon una segunda ráfaga a quemarropa. El coronel Ramírez murió casi al instante. Su esposa y sus dos hijos no resultaron heridos. Tenía 46 años y le faltaba exactamente un mes para lo que habría sido su ascenso formal al rango de general de brigada. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. La historia de un comandante policial rechazando la plata del cartel no es solo colombiana. 2 décadas después, la misma oferta se haría al otro lado del continente, en una ciudad fronteriza mexicana donde un hombre valiente aceptó el trabajo que todos los demás temían asumir. Sección 3. Alejandro Domínguez Coelho. Nuevo Laredo se encuentra en el lado mexicano del Río Grande, justo frente a la frontera de Laredo, Texas. En un mapa, parece ordinario. Una ciudad activa de unas 400.000 personas. Un importante cruce de carga para camiones que entran y salen de Estados Unidos. En la primavera de 2005, era la ciudad más mortífera de México. 2 cárteles de droga, el del Golfo y el de Sinaloa, libraban una guerra calle por calle para controlar los camiones que cruzaban ese puente. El Cártel del Golfo creó un nuevo brazo armado compuesto por exsoldados de Fuerzas Especiales Mexicanas. Se hacían llamar los Zetas. A mediados de ese año, más de 60 personas habían muerto ya en Nuevo Laredo desde enero. 7 de ellos eran policías. El puesto de jefe de policía llevaba semanas vacante. Nadie lo quería. Alejandro Domínguez Coelho lo quería. Tenía 55 años. Él no era policía. Era dueño de una imprenta y empresario local. Él había sido el presidente de la Cámara de Comercio de Nuevo Laredo. Años antes, él había trabajado en la Fiscalía General Mexicana, lo que significaba que entendía cómo operaba la policía, aunque nunca se hubiera puesto un uniforme personalmente. Su tío fue un ex procurador general de México. Era un hombre respetado en Nuevo Laredo. Era padre de 3 hijos. Había visto la violencia desgarrar su ciudad durante meses y, cuando nadie más quiso dar un paso al frente, él lo hizo. En la tarde del 8 de junio de 2005, Alejandro Domínguez Coelho juró como nuevo jefe de seguridad pública de la ciudad de Nuevo Laredo. La ceremonia tuvo lugar cerca de las 3 de la tarde en el ayuntamiento. Había reporteros, había cámaras. Se paró frente a los micrófonos y dijo algo que los reporteros repitieron después una y otra vez. Dijo que no le debía nada a nadie. Dijo que su deber era con los ciudadanos de Nuevo Laredo. Dijo que quienes debían estar asustados eran los que habían sido comprometidos. Él le decía con calma a los carteles que no podía ser comprado. 6 horas y 40 minutos después, murió. Alrededor de las 10 de la noche de esa misma jornada, Alejandro Domínguez Coelho salió de las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio en el centro de Nuevo Laredo, donde había estado reunido tras la ceremonia de toma de protesta. Subió a su camioneta Ford Lobo. Según un testigo que habló anónimamente con los investigadores por miedo a represalias, 3 Chevy Suburban oscuras lo rodearon. Hombres armados abrieron fuego desde los vehículos, luego bajaron y siguieron disparando a corta distancia. Cuando cesaron los disparos, volvieron a sus camiones y se alejaron lentamente con las luces apagadas.
Los investigadores recuperaron entre 35 y 40 casquillos de fusiles de asalto AR-15 en la escena. El nuevo jefe de policía había sido golpeado decenas de veces. Fue el 7º comandante de policía asesinado en Nuevo Laredo ese año. La ciudad se paralizó por completo a la mañana siguiente. Las calles, normalmente llenas de compradores y turistas, estaban vacías. La Policía Federal patrullaba en camionetas portando armas automáticas. Una abogada local llamada Sorina Medrano dijo a reporteros en el ayuntamiento que la gente de Nuevo Laredo estaba indefensa. Señaló que el gobierno federal mexicano ya había enviado 700 soldados y agentes federales a la ciudad 2 meses antes, y ni siquiera ellos fueron respetados por los cárteles. Preguntó en voz alta a quién debía acudir la ciudad en busca de ayuda. La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata y drástica. El presidente Vicente Fox ordenó desarmar a toda la policía municipal de Nuevo Laredo y someterla a una investigación federal por posibles vínculos con los cárteles. En cuestión de días, una oleada de tropas y agentes federales tomó el control de la ciudad. Decenas de agentes locales fueron detenidos para ser interrogados. En las semanas siguientes, al menos 50 personas más morirían en tiroteos en las calles de Nuevo Laredo. El cruce fronterizo que solía mover miles de millones en comercio legal al año se convirtió en una zona de guerra. Los turistas dejaron de cruzar desde Texas. Los restaurantes y bares estadounidenses en la parte mexicana de la ciudad se vaciaron. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje oficial. Nadie fue arrestado jamás por el asesinato de Alejandro Domínguez Cuello. Las autoridades mexicanas de entonces dijeron que los rifles de asalto usados eran del tipo preferido por sicarios de cárteles, pero no anunciaron sospechosos. La evaluación de inteligencia tanto de la Policía Federal Mexicana como de la DEA estadounidense fue que el asesinato fue perpetrado por los Zetas para el Cártel del Golfo. El mensaje fue diseñado para ser simple. El Cártel del Golfo controlaba Nuevo Laredo. Cualquier nuevo jefe de policía que no entendiera eso desde su primer minuto en el cargo, ¿no viviría para ver su segundo día? Alejandro Domínguez Coelho se había puesto ante las cámaras y dicho que no era comprable. El cártel se aseguró de que ningún otro aspirante volviera a cometer ese error. En los días posteriores al asesinato, reporteros preguntaron al alcalde de Nuevo Laredo, Daniel Peña, cómo planeaba la ciudad encontrar un nuevo jefe de policía. Él no tenía respuesta. Un concejal llamado Joaquín Treviño dijo a la prensa sin rodeos que la realidad era que nadie quería el puesto. Durante semanas, nadie lo hizo. El hombre que había dicho, quienes deberían temer son los que han sido comprometidos, murió a las pocas horas de decirlo, y todos los demás candidatos cualificados de la ciudad tomaron esa advertencia muy en serio. El asesinato de un jefe de policía en su primer día aterrorizó a toda una ciudad fronteriza. Pero 3 años después y a más de 700 millas al sur, los cárteles descubrirían cómo aterrorizar a todo un país a la vez, yendo tras el hombre al mando de la Policía Nacional. Sección 4. Comisionado interino de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán Gómez. La Ciudad de México en la primavera de 2008 no debía ser un campo de batalla. Las ciudades fronterizas eran zonas de guerra. Las montañas de Sinaloa eran zonas de guerra. Pero la capital, la ciudad más grande de Norteamérica, sede del gobierno federal mexicano, debía ser el único lugar donde los responsables de la lucha contra los cárteles pudieran dormir tranquilos. Esa suposición estaba a punto de terminar de la forma más pública posible. Edgar Eusebio Millán Gómez nació en la Ciudad de México en 1967. Creció allí. Estudió Derecho en la Universidad del Valle de México y se unió a la Policía Federal Mexicana al terminar la universidad. Era serio, disciplinado y profundamente ambicioso. Su formación lo llevó a academias de policía en varios países del mundo. En 2000, ayudó a capturar a uno de los secuestradores más temidos de la historia mexicana, Andrés Caletri, y desmanteló 2 de las mayores bandas de secuestro que operaban en el país entonces. En 2001, el gobierno mexicano lo nombró jefe de operaciones antisecuestro de la Agencia Federal de Investigación.
el equivalente mexicano del FBI. Bajo su mando, sus agentes rescataron al entrenador del equipo de fútbol Cruz Azul, Rubén Omar Romano, tras haber sido secuestrado en 2005. Millán era muy respetado dentro del aparato de seguridad mexicano como uno de los pocos altos mandos que realmente trabajaba. El 1 de marzo de 2008, a los 41 años, fue nombrado jefe interino de la Policía Federal Preventiva. Eso lo convirtió en el coordinador de toda operación importante contra los cárteles dirigida por la Policía Federal Mexicana. Para entonces, cerca de 24,000 soldados mexicanos habían sido desplegados por el país, como parte de la ofensiva nacional del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado. Edgar Millán fue el hombre responsable de hacer que esos soldados y esos policías trabajaran juntos. Aceptó el trabajo sabiendo exactamente lo que implicaba. Un portavoz de la Policía Federal y amigo personal suyo, Javier Ortiz, declaró después a la prensa que Millán entendió desde el primer día que su vida corría peligro cada minuto que ocupó el cargo. Él cambiaba su rutina constantemente. Dormía en diferentes direcciones cada noche. Mantuvo cerca a su equipo de seguridad personal. Y siguió golpeando a los cárteles. En enero de 2008, apenas semanas antes de ser nombrado jefe interino, Millán había supervisado personalmente una de las redadas más dañinas que el cártel de Sinaloa había sufrido en años. Sus oficiales localizaron varias casas de seguridad en Ciudad de México y capturaron a 11 presuntos sicarios del cártel junto con un enorme arsenal. En una rueda de prensa, Millán exhibió el arsenal incautado ante las cámaras. 3 docenas de los chalecos antibalas incautados estaban marcados con las iniciales F. Dona.coma, que según las autoridades mexicanas significaba Fuerzas Especiales de Arturo, el brazo armado privado de Arturo Beltrán Leiva, uno de los líderes más temidos del cártel de Sinaloa. El mensaje para el cartel fue claro. Millán no solo firmaba papeles desde un escritorio, él estaba personalmente a cargo de desmantelarlos. El 21 de enero de 2008, autoridades mexicanas capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, hermano de Arturo. La facción de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa culpó de inmediato a Millán por el arresto. Según informes de inteligencia mexicanos posteriores, Arturo Beltrán Leiva ordenó personalmente matar a Millán en represalia. El plan se llevó a cabo la noche del 8 de mayo de 2008. Un hombre llamado Alejandro Ramírez Báez, con antecedentes por robo de vehículos y quien según investigadores fue contratado por un operador del cártel de Sinaloa, esperaba en la entrada del edificio de departamentos en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. La colonia Guerrero no es una zona rica. Allegados a Millán dijeron después que eligió vivir allí específicamente por su cercanía a oficinas federales y por ser el último lugar donde alguien esperaría que viviera un jefe policial. Esa elección no lo salvó. Miguel regresó a casa poco antes de la 1 de la mañana. Sus 2 guardaespaldas, llamados Leobardo Plata Hernández y Daniel de la Vega Hernández, estaban con él. Al abrir la puerta de su edificio, el pistolero ya estaba dentro, esperando. Abrió fuego a corta distancia. Millán fue alcanzado entre 8 y 10 veces. Recibió varios impactos en el pecho y uno en la mano. Los 2 guardaespaldas resultaron heridos, pero devolvieron el fuego y, junto a vecinos y agentes, lograron someter y capturar al atacante allí. Edgar Millán fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano. Sobrevivió durante varias horas en la mesa de operaciones. Falleció a causa de sus heridas la madrugada del 8 de mayo de 2008. Fue el agente de la ley mexicano de mayor rango jamás abatido en servicio hasta ese momento en la historia moderna del país. El gobierno mexicano lo llamó un acto cobarde contra un funcionario ejemplar. A su funeral asistieron el presidente Felipe Calderón, el general de mayor rango del ejército mexicano Guillermo Galván Galván, y casi todos los altos mandos del aparato de seguridad federal mexicano.
Investigadores mexicanos arrestaron a 5 personas en relación con el asesinato en los días siguientes, incluido un hombre llamado Montes, a quien se le encontró una lista de matrículas pertenecientes a los vehículos de otros 5 comandantes de la Policía Federal. Una de esas matrículas pertenecía a Roberto Velasco Bravo, otro alto investigador federal que había sido asesinado una semana antes frente a su propia casa en Ciudad de México. La investigación dejó claro que a Edgar Milán no lo mataron en un momento espontáneo. Lo habían perseguido durante meses. Cada casa de seguridad que allanó, cada arresto que supervisó, cada incautación de armas que respaldó en una rueda de prensa, añadía otra línea al registro que el cártel de Sinaloa llevaba sobre él. Cuando finalmente cobraron, lo hicieron en su propia puerta en plena capital. El asesinato de Edgar Milán no fue un hecho aislado. Era la mitad de una campaña de una semana para decapitar a la Policía Federal Mexicana desde arriba. A la mañana siguiente, los cárteles atacaron de nuevo, esta vez contra otro alto mando que vivía a poca distancia. Sección 5. Comandante Esteban Robles Espinosa. La semana del 8 de mayo de 2008, en Ciudad de México, ya había roto récords que nadie quería romper. El jefe interino de la Policía Federal Preventiva fue asesinado a tiros en la puerta de su casa. Antes que él, otro investigador jefe de la Policía Federal fue asesinado frente a su casa el 1 de mayo. 2 de los funcionarios anticartel más importantes del país fueron eliminados en 8 días. Ambos dentro de la capital. Ambos en sus propios barrios. El aparato de seguridad mexicano aún intentaba procesar lo ocurrido cuando los cárteles volvieron a atacar a la mañana siguiente. Esteban Robles Espinosa fue un oficial de carrera. Había pasado décadas dentro del sistema policial de Ciudad de México, ascendiendo por sus ramas de investigación. A mediados de la década de 2000, se convirtió en comandante de la Policía de Investigación de Ciudad de México, uno de los cargos policiales más altos del Distrito Federal. En los años previos, había tenido un trabajo que lo convirtió en un tipo específico de enemigo del crimen organizado. Desde finales de los años 90 hasta 2003, dirigió la Unidad Antisecuestros de la Ciudad de México. Esa unidad se encargaba de perseguir a las bandas de secuestradores que habían convertido partes de Ciudad de México en un lugar donde empresarios y familias de clase media eran arrebatados de las calles semanalmente. Muchas de esas redes de secuestro tenían vínculos directos con los cárteles. Algunos de ellos eran dirigidos por miembros activos de cárteles que usaban el secuestro como negocio secundario para generar efectivo entre envíos de droga. En ese cargo, Robles había autorizado personalmente cientos de investigaciones, muchas de las cuales terminaron con arrestos que costaron a los cárteles dinero y personal. Cada caso de secuestro resuelto por él era un golpe a una organización criminal en algún lugar. Cada rehén que su unidad rescataba era un rescate que los cárteles no cobraban. Tras dejar la unidad antisecuestros, asumió un puesto en la Comisión de Asuntos Internos de la Policía de Ciudad de México, encargado de identificar y destituir a agentes corruptos de la fuerza policial. Eso significaba que su trabajo era, muy específicamente, erradicar a los oficiales que aceptaban dinero del cártel. Él era quien se interponía entre los cárteles y el departamento de policía que intentaban comprar. Para mayo de 2008, él comandaba toda la fuerza policial investigadora de la Ciudad de México. Su firma aparecía en expedientes de investigaciones sobre crimen organizado en toda la capital. Conocía los nombres, conocía las direcciones, sabía qué agentes aceptaban sobornos y cuáles no. En una ciudad donde los cárteles llevaban años tejiendo redes de informantes, protectores pagados y comandantes corruptos, Esteban Robles era justo el tipo de hombre al que no podían permitirse dejar trabajar. Nunca denunció amenazas de muerte. Según la Policía Judicial de la Ciudad de México, no hubo registro formal de advertencias, intentos de extorsión ni contactos de cárteles dirigidos al comandante Robles en los días o semanas previos a su asesinato. Eso no era inusual. Los hombres en su posición a menudo no denunciaban amenazas, ya fuera porque no querían alarmar a sus familias o porque sabían que denunciarlas no cambiaría nada. Los cárteles rara vez advertían a los oficiales que planeaban matar.
simplemente esperaban y atacaban. La mañana del 9 de mayo de 2008, cerca de las 8:30, el comandante Robles salió de su casa en Ciudad de México para iniciar su jornada. Salía por la puerta principal cuando un grupo de hombres armados se le acercó a corta distancia. Abrieron fuego. Le dispararon 8 veces. Sus guardaespaldas no pudieron detener el ataque. El comandante fue llevado a un hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. Fue declarado muerto poco después de llegar. Su asesinato ocurrió menos de 24 horas después del de Edgar Millán Gómez y exactamente 8 días tras el de Roberto Velasco Bravo. 3 de los oficiales más veteranos contra el crimen organizado de la Policía Federal y de la Ciudad de México habían muerto. Los 3 habían sido asesinados en o cerca de sus hogares. Los 3 fueron eliminados en ataques profesionales coordinados. Los 3 habían sido oficiales que forjaron sus carreras persiguiendo precisamente al tipo de criminales que ordenaron sus ejecuciones. Los investigadores mexicanos del caso vincularon los 3 asesinatos en horas. La misma lista de matrículas recuperada de los sospechosos del caso Millán incluía información sobre Roberto Velasco. La inteligencia apuntaba en una dirección: el cártel de Sinaloa, específicamente su facción de los Beltrán Leiva. Había elaborado una lista de objetivos de altos mandos policiales federales y de la Ciudad de México, y estaba eliminándolos uno a uno. El objetivo no era simplemente vengarse por arrestos individuales. El objetivo era paralizar la respuesta policial mexicana a nivel de mando, eliminando a tantos oficiales superiores como fuera posible en el menor tiempo posible. El cártel quería que todos los demás comandantes de policía en México despertaran esa semana y comprendieran que ningún rango, cargo o ciudad bastaba para estar a salvo. La estrategia, desde el punto de vista del cártel, funcionó. En los días posteriores al asesinato de Esteban Robles Espinosa, funcionarios del gobierno mexicano aparecieron ante las cámaras y prometieron luchar con mayor firmeza. El presidente Felipe Calderón dio discursos llamando a la unidad. Se instó al Congreso de los Estados Unidos a acelerar la iniciativa Mérida, un paquete de ayuda de seguridad de $1,000 millones para México. Pero dentro de las comisarías de Ciudad de México y el sistema federal, agentes de todo rango revisaban discretamente sus rutinas. Estaban cambiando sus direcciones. Pedían a sus familias que no abrieran la puerta. Observaban a los hombres junto a ellos en las oficinas de mando, preguntándose cuál de sus propios colegas habría sido pagado para apuntarles con un arma desde el otro lado de la mesa. Los cárteles demostraron que ninguna ciudad era segura para un comandante policial incorruptible. Los siguientes casos probarían que, cuanto más pequeño el pueblo, más aterrador era el mensaje que los cárteles estaban dispuestos a enviar. Sección 6. Jefe de Policía Manuel Castro Martínez Praxes G. Guerrero es el tipo de lugar del que casi nadie fuera de México ha oído hablar. Se asienta en el Valle de Juárez, una larga y estrecha franja de tierras de cultivo que bordea el frontera de Estados Unidos en el estado norteño mexicano de Chihuahua. El pueblo cuenta con unos 8,500 habitantes. El municipio circundante tiene cerca de 3,000 más. La carretera principal de Praxedis corre de este a oeste, paralela al Río Grande, y eventualmente conecta Ciudad Juárez con una serie de pequeñas comunidades agrícolas situadas frente a la frontera de Fort Hancock y Fabens, Texas. En la década de 2000, esa carretera se convirtió en uno de los bienes raíces más valiosos del mundo. Quien lo controlara, controlaba una ruta directa de contrabando hacia Estados Unidos. 2 cárteles decidieron que ambos lo querían. Esa decisión convirtió a Praxedis en un campo de exterminio. A finales de 2008, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa estaban abiertamente en guerra por todo el Valle de Juárez. El cártel de Juárez operaba a través de un brazo armado llamado La Línea. El cártel de Sinaloa tenía sus propios sicarios avanzando desde el oeste. Ambos grupos necesitaban que la policía local trabajara para ellos o se apartara. El jefe de policía de Praxedis a inicios de ese año ya había sido asesinado.
Su sucesor había dimitido casi de inmediato. Durante meses, el pueblo había buscado a alguien dispuesto a aceptar el trabajo. En enero de 2009, el gobierno municipal finalmente lo encontró. Manuel Martín Castro Martínez tenía 62 años. Era un hombre local, el tipo de oficial veterano y experimentado en quien los pueblos mexicanos pequeños suelen confiar el mando policial. Llevaba el tiempo suficiente para entender exactamente lo que implicaba el trabajo. Él lo aceptó de todos modos. El 13 de enero de 2009, juró como nuevo jefe de policía de Praxedis-G, Guerrero. Según informes del periódico mexicano El Diario de Juárez y la cobertura posterior en medios internacionales, llevaba solo 4 días en el puesto cuando un grupo de hombres armados fue por él. La tarde del sábado 17 de enero de 2009, el jefe Castro Martínez fue secuestrado junto con 5 de sus agentes y un civil. Según funcionarios de la Policía Estatal de Chihuahua, el grupo fue capturado por hombres armados que operaban en un convoy organizado. Nadie que vio el secuestro habló públicamente de ello en su momento. En el Valle de Juárez en aquel periodo, los testigos que hablaban con la policía solían terminar convertidos en víctimas adicionales. La oficina del alcalde no recibió ninguna demanda de rescate. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua no recibió contacto de negociación. Los cárteles no estaban interesados en una negociación. Tenían interés en enviar un mensaje. En la tarde del domingo 18 de enero de 2009, menos de 24 horas tras el secuestro, un paquete fue dejado en la puerta de la Praxedis-G, Palacio Municipal de Guerrero. Cuando los empleados municipales lo abrieron, hallaron una hielera. Dentro de la hielera estaba la cabeza cercenada de Manuel Castro Martínez. Una nota manuscrita fue dejada dentro con los restos. Según medios mexicanos que revisaron la escena y la nota, el mensaje era una amenaza directa de la línea, brazo armado del cártel de Juárez, dirigida al cártel de Sinaloa, y a cualquier agente de policía del Valle que considere trabajar con ellos. En la jerga local de las guerras de cárteles, el mensaje era simple. El Valle de Juárez pertenecía a la línea. Cualquier jefe de policía que llegara planeando cooperar con el cártel rival, o cualquier agente que no se alineara, terminaría de la misma forma. Castro Martínez llevaba exactamente 5 días como jefe de policía. Los otros 5 agentes que fueron capturados con él, y el civil, nunca fueron recuperados con vida. Castro Martínez fue identificado formalmente, y se convirtió en una de al menos 15 personas ejecutadas en la zona en un lapso de 24 horas ese fin de semana. Casi al mismo tiempo, en otro incidente, en la cercana comunidad de Santa Isabel, los cuerpos de 6 jóvenes, la mayoría de entre 17 y 20 años, fueron hallados juntos. Toda la región estaba siendo azotada por una ola de asesinatos coordinados, y la cabeza en la hielera pretendía ser la declaración más contundente de todo ello. La respuesta dentro del Departamento de Policía Praxedis-G Guerrero fue inmediata. En pocos días, la mayoría de los agentes restantes de la fuerza municipal renunciaron. Así lo hicieron muchos agentes del pueblo vecino de Guadalupe, a pocas millas. Para finales de ese mes, la fuerza policial de Praxedes había colapsado efectivamente. A principios de semana, 2 miembros de la policía de Guadalupe también habían sido asesinados. Todo el valle fue despejado de fuerzas policiales municipales en cuestión de semanas. Durante más de un año después, el pueblo de Praxedis-G, Guerrero no tenía ningún jefe de policía permanente. Nadie solicitaría el empleo. El alcalde José Luis Guerrero repitió a la prensa que todo candidato apto se negó siquiera a discutirlo. El pueblo vivía esencialmente bajo el control de cualquier grupo armado que pasara por allí a cualquier hora. ¿Los vecinos dejaron de salir al anochecer? Negocios cerrados. Quienes podían permitirse dejar el valle se fueron. En octubre de 2010, una estudiante de criminología de 20 años llamada Marisol Valles García, madre de un hijo pequeño,
se convirtió en la única persona en aceptar el puesto vacante de jefa de policía. Organizaciones internacionales de noticias la llamaron la mujer más valiente de México. En 5 meses, el mismo tipo de llamadas amenazantes que acosaban a Manuel Castro empezaron a acosarla a ella. Ella huyó a través de la frontera y finalmente solicitó asilo en los Estados Unidos. La cabeza en la hielera logró exactamente lo que el cártel pretendía. Convirtió a todo un municipio en un lugar donde ningún oficial honesto podía servir con seguridad. Pero Praxedis no era el único pueblo que los cárteles intentaban vaciar ese año. Y el siguiente ataque tomaría ese mismo mensaje y lo entregaría de una forma que reescribió lo que los comandantes de la policía mexicana creían posible. Sección 7. Los guardaespaldas de Minerva Bautista Gómez. Michoacán es uno de los estados más bellos de México. Se encuentra a lo largo de la costa del Pacífico, en la parte central del país. Tiene bosques, lagos, valles agrícolas y una capital colonial llamada Morelia que atrae a turistas de todo el mundo. Es también el lugar de origen de una organización criminal llamada la Familia Michoacana. Para la primavera de 2010, la Familia Michoacana había tomado enormes extensiones del estado. Controlaba envíos de droga, extorsionaba a agricultores locales, secuestraba por rescate y llevaba años sobornando a jefes de policía y políticos. Cuando los funcionarios locales rechazaron ese acuerdo, el cártel solía quemar vehículos, emboscar convoyes y dejar cabezas cortadas como recibos. En este entorno entró una funcionaria estatal de 37 años llamada Minerva Bautista Gómez. Bautista fue el secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán. Eso la convirtió en la máxima autoridad policial del estado. Tenía fama entre sus oficiales de ser la clase de jefa que realmente leía los informes de inteligencia y hacía preguntas difíciles sobre qué nombres aparecían constantemente en la nómina del cártel. Según un agente de la Policía Federal Mexicana llamado Juan Diego Ortiz, quien fue después arrestado e interrogado por la Policía Federal, la familia michoacana consideraba a Bautista una amenaza directa. Ortiz dijo a los investigadores que el cártel había ordenado específicamente su ejecución debido a cambios que ella hizo en la policía estatal que afectaban sus operaciones. Ella estaba rotando comandantes fuera de zonas controladas por cárteles. Ella despedía a oficiales sospechosos de colusión. Ella se negaba a hacer lo que tantos funcionarios estatales en Michoacán antes que ella hicieron, someterse silenciosamente a la norma. La noche del 23 de abril de 2010, Minerva Bautista asistió a la inauguración de la Expo Feria Michoacán 2010, una gran feria estatal anual celebrada a las afueras de Morelia. Ella estaba allí en calidad oficial, inaugurando el evento junto a otros funcionarios locales. Ella se quedó casi toda la noche. Poco después de medianoche, ya en la madrugada del 24 de abril, dejó el recinto ferial para volver a casa. Su convoy consistía en 2 vehículos de la policía estatal y un auto compacto. Estaba sentada en un Jeep Liberty gris con blindaje. Viajaban con ella y en los otros vehículos 6 de sus escoltas de la policía estatal, Artes. Otros conductores que salían de la feria a la misma hora, familias comunes con sus hijos en el asiento trasero, estaban dispersos en el tráfico a lo largo de la misma carretera. A unos 800 metros del recinto ferial, donde el camino local se unía a la carretera México-Guadalajara, la familia michoacana esperaba. Aproximadamente a las 12:45 de la noche, cerca de 20 sicarios del cártel tendieron la emboscada. Habían secuestrado un tráiler blanco y lo usaron para bloquear la carretera frente al convoy. Entonces, desde posiciones elevadas en 2 terraplenes, abrieron fuego. Estaban armados con fusiles de asalto AK-47, fusiles de asalto AR-15, escopetas y una rifle de francotirador calibre 50, un arma lo suficientemente potente para perforar el blindaje de la mayoría de los vehículos civiles. También lanzaron granadas de fragmentación. Más tarde, investigadores mexicanos recolectaron más de 2,700 casquillos en la escena.
Las primeras ráfagas de disparos mataron a 2 de los guardaespaldas de Minerva Bautista, antes de que pudieran siquiera responder. Uno de ellos era Gilberto Molinero Tanori, de 26 años. El otro era el subteniente Francisco García Corral, un oficial de infantería retirado del ejército de 45 años que inició una segunda carrera como escolta de la policía estatal. Ambos murieron dentro o junto a sus vehículos durante los primeros segundos del ataque. Los otros 4 guardaespaldas, heridos, sangrando y en shock, lograron responder al fuego con armas largas hacia las posiciones en los terraplenes mientras el conductor del jeep blindado intentaba atravesar la zona de emboscada. 2 civiles que simplemente salían de la feria esa noche también murieron en el fuego cruzado. Juan Ortiz Damián, de 60 años, conducía un sedán familiar con sus parientes dentro cuando su vehículo fue alcanzado por disparos del cártel. Rogelio Fabián Melgarejo, de 30 años, también murió en el lugar. Otros 9 civiles, incluyendo varias mujeres y niños que estaban en la feria, resultaron heridos y trasladado a un hospital en Morelia para recibir tratamiento. La propia Minerva Bautista fue alcanzada por fragmentos de bala y metralla de las granadas. Varias rondas impactaron directamente su jeep blindado, y al menos una granada cayó dentro del vehículo sin detonar. El blindaje de su todoterreno, de nivel 4, absorbió lo suficiente del ataque como para que ella sobreviviera. Fue trasladada de urgencia al Hospital Star Médica en el sur de Morelia, donde los médicos la estabilizaron. Más tarde describió haber salido del vehículo tras cesar los disparos y ver los cuerpos de sus propios guardaespaldas sobre el pavimento. Ella lo llamó la peor escena que jamás había presenciado. El procurador general de Michoacán, Jesús Montejano Ramírez, dijo a los reporteros que el nivel de potencia de fuego usado en la emboscada, incluyendo el cero, el uso de armas calibre 50, granadas concentradas y un remolque secuestrado como bloqueo demostraron una planificación de estilo militar. En cuestión de semanas, la Policía Federal Mexicana arrestó a Juan Diego Ortiz, el exjefe de patrulla estatal convertido en operador del cártel, quien confesó participar en la emboscada, y proporcionó al gobierno federal su primer relato detallado sobre el motivo de la familia michoacana. Bautista permaneció en su puesto 3 meses más tras el ataque, antes de finalmente renunciar. Gilberto Molinero Tanori y Francisco García Corral no murieron por haber rechazado dinero del cártel. Murieron porque su jefa se negó a aceptarlo y porque el cartel decidió que matar a sus protectores era la forma más rápida de llegar a ella. Se pusieron en la línea de fuego para que una funcionaria pudiera seguir trabajando. Y los 2,70 casquillos percutidos en esa carretera de Michoacán son el registro físico de lo que les costó su lealtad. Bautista sobrevivió aquella noche gracias al blindaje, buena conducción y suerte. Otros agentes que trabajaban en territorio del cártel carecían de todo eso, y el mismo año en que enterraron a sus escoltas, una abogada de 38 años en el estado justo al norte de Michoacán aceptó el puesto de jefa de policía, anunciando públicamente que no le debía nada a nadie. Los cárteles decidieron poner a prueba esa afirmación en semanas. Sección 8. La jefa de policía Hermila García Quiñones Meoqui es un pequeño pueblo agrícola en el estado norteño mexicano de Chihuahua. Se encuentra a unos 70 kilómetros al sur de la capital estatal, Chihuahua. La mayoría de las cerca de 45,000 personas que habitan el municipio trabajan en la agricultura o en pequeños negocios locales. Durante la mayor parte de su historia, Meoqui fue el tipo de pueblo donde el crimen grave era raro, y la policía local pasaba sus turnos atendiendo infracciones de tránsito y disputas entre vecinos. Entonces, las guerras de los cárteles llegaron al norte. Para 2010, el estado de Chihuahua era el epicentro de una de las disputas territoriales más sangrientas de la historia mexicana. El cártel de Juárez y el de Sinaloa luchaban por controlar la frontera. Los Zetas avanzaban hacia la región desde el este. En solo un año, Chihuahua concentró cerca de 1/3 de todas las muertes por la guerra contra el narco en el país. Meoqui, antaño un lugar tranquilo,
registró 40 asesinatos relacionados con drogas solo en los primeros 11 meses de 2010. Cuando el gobierno municipal de Meoqui necesitó un nuevo jefe de policía aquel otoño, el puesto ya se consideraba una sentencia de muerte. Los hombres a quienes se ofreció el puesto lo rechazaron. La idea de un funcionario local enfrentándose a los Zetas, quienes operaban abiertamente en esa parte de Chihuahua, era simplemente demasiado para que alguien en el pueblo lo aceptara. Hermila García Quiñones, una mujer de 38 años, entró a la oficina del alcalde y dijo que la tomaría. Ella no era el tipo de persona con la que los carteles solían tratar. Hermila García era abogada titulada. Había pasado años trabajando como fiscal e investigadora para la Fiscalía General de la República Mexicana. Eso significaba que tenía tanto la formación jurídica como la experiencia policial práctica que la mayoría de los jefes de policía de pueblos pequeños en México no poseían. Nunca se había casado. Ella no tuvo hijos. Vivía con sus padres, a quienes mantenía económicamente. Sus amigos y compañeros la conocían como alguien seria, cuidadosa y reacia a romper las reglas. Ella entendía perfectamente lo que implicaba el puesto de jefa de policía, y sabía exactamente qué clase de personas la llamarían para hacerle ofertas en las próximas semanas. El 9 de octubre de 2010, juró oficialmente como jefa de la fuerza policial de 90 personas en Meoqui. Sus oficiales empezaron a llamarla la jefa, lo que en español significa la jefa, pero de la manera informal que un equipo usa para una líder a la que respetan en lugar de temer. Se puso a trabajar de inmediato. Ella se negó a aceptar escolta personal. Ella se negó a portar un arma personal. Ella conducía su propio auto al trabajo y de regreso cada día sin escolta. Cuando quienes la rodeaban le advertían que tales decisiones eran peligrosas, ella respondía con una frase que se hizo famosa en la prensa mexicana tras su muerte. Ella dijo que si no le debes nada a nadie, entonces no tienes nada que temer. No era un eslogan. Era la forma en que realmente vivía su vida. Y los cárteles, que habían basado todo su modelo de negocio en convencer a los funcionarios locales de que, en efecto, les debían algo, entendieron perfectamente lo que ella decía. Fue jefa de policía durante 51 días. La mañana del lunes 29 de noviembre de 2010, Hermila García salió de casa de sus padres en Meoqui y emprendió su habitual viaje al trabajo. Era una ruta que ella tomaba cada día laborable, y viajaba sola, sin ninguno de los guardaespaldas que el gobierno municipal le había ofrecido repetidamente. Aproximadamente a las 7:20 a.m., mientras pasaba por una pequeña comunidad llamada Los García, a unos 10 kilómetros de Meoqui, un convoy de hombres armados la alcanzó. Según la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los atacantes viajaban en 2 camionetas distintas y habían estado siguiendo sus movimientos esa mañana. Bloquearon su vehículo y abrieron fuego. Al menos 3 disparos impactaron su auto. Recibió múltiples impactos y falleció en el lugar. El portavoz de la Fiscalía General, Carlos González, confirmó el asesinato horas después. No hubo testigos dispuestos a hablar con la policía. En 2010, Chihuahua era un lugar donde hablar con investigadores sobre un asesinato del cártel era, en sí mismo, una sentencia de muerte. Nunca se realizaron arrestos en su caso. Las autoridades mexicanas declararon abiertamente que el asesinato coincidía con el patrón de operaciones de los Zetas en esa parte del estado. Expertos en seguridad dijeron a los periodistas en su momento que la jefa había sido blanco específico, porque asumió un rol que el cártel esperaba controlar y porque sus declaraciones públicas sobre no deberle nada a nadie fueron escuchadas e interpretadas dentro del cártel exactamente como ella pretendía. Su asesinato fue parte de un patrón más amplio de ataques contra mujeres policías en Chihuahua ese año. Apenas unas semanas antes, una estudiante de criminología de 20 años llamada Marisol Valles García había asumido la jefatura policial en Praxis G. Guerrero, el mismo pueblo donde Manuel Castro Martínez había sido asesinado el año anterior, y los medios internacionales ya empezaban a llamarla la mujer más valiente de México.
Una oficial de 28 años llamada Erika Gándara servía al mismo tiempo como la única policía restante en la cercana ciudad fronteriza de Guadalupe, después de que todos los demás agentes de la fuerza hubieran sido asesinados o renunciado. Gándara sería secuestrada de su hogar por 10 hombres armados el 23 de diciembre de 2010, menos de un mes después de que Hermila García fuera asesinada. Nunca más se la volvió a ver. El funeral de Hermila García en Meoqui atrajo a cientos de personas. Su familia dio entrevistas después en las que dijeron que ella conocía el peligro desde el primer día, que aceptó el trabajo por amor a su pueblo y que no habría cambiado su decisión aun sabiendo cómo terminaría. Los reporteros que la entrevistaron semanas antes de su muerte citaron una frase suya una y otra vez: «Si no debes nada a nadie, no tienes nada que temer». Se convirtió en su epitafio. Los cárteles habían matado a una mujer que se negó a unírseles, y la mataron precisamente para demostrar que sus palabras estaban equivocadas. El siguiente caso muestra qué sucede cuando un investigador policial se niega y luego lo agrava compartiendo pruebas con la prensa extranjera. Sección 9. Comandante de la Policía Estatal Rolando Armando Flores Villegas. Falcon Lake es un enorme embalse artificial situado directamente en la frontera entre Texas y México. Abarca unas 84.000 acres de agua. La mitad del lago pertenece a Estados Unidos, la otra mitad a México, específicamente al estado mexicano de Tamaulipas. En el otoño de 2010, el lado tamaulipeco de Falcon Lake estaba controlado totalmente por un cártel llamado Los Zetas. Los Zetas fueron originalmente un equipo de desertores del ejército mexicano contratados por el Cártel del Golfo como sicarios. Para 2010, se habían separado y convertido en la organización criminal más violenta de México. Utilizaron la mitad mexicana del lago como corredor de contrabando de drogas y personas hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. Operaban una flota de pequeñas embarcaciones tripuladas por hombres armados. Pescadores estadounidenses que derivaron accidentalmente a aguas mexicanas habían sido advertidos repetidamente a punta de pistola el año anterior. El 30 de septiembre de 2010, una pareja estadounidense llamada David y Tiffany Hartley salió a pasear por el lago en 2 motos acuáticas. Cruzaron al lado mexicano para ver una histórica iglesia inundada que fue atracción turística local por décadas. Según Tiffany Hartley, 3 lanchas llenas de hombres armados los persiguieron. A su esposo le dispararon en la cabeza dentro del agua. Fue perseguida hacia el lado estadounidense, y escapó solo porque los pistoleros al parecer decidieron no seguirla hasta cruzar la frontera. El cuerpo de David Hartley nunca fue recuperado. El caso estalló en noticias internacionales. Tiffany Hartley apareció en la televisión matutina estadounidense. Los gobernadores de Texas y Tamaulipas intervinieron. Y el comandante de la Policía Estatal Mexicana asignado para dirigir la investigación era un hombre llamado Rolando Armando Flores Villegas. Flores Villegas era jefe de la Unidad de Investigación de la Policía Estatal en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Miguel Alemán, hacia Tamaulipas. Ciudad Miguel Alemán se ubica justo al sur de Falcon Lake. Fue y sigue siendo una de las ciudades más peligrosas de México. En el otoño de 2010, toda el área circundante era disputada violentamente por los Zetas y sus antiguos socios del Cártel del Golfo, quienes recientemente se habían separado y declarado la guerra. Flores Villegas fue descrito por su propio personal como un investigador dedicado. Su secretaria, una mujer llamada Eva Rodríguez, declaró después a la CNN que él estaba muy comprometido con su trabajo y que nunca mencionó haber recibido amenazas concretas de narcotraficantes. En Tamaulipas en 2010, eso era menos una señal de seguridad y más una señal de que simplemente no hablaba de ellos. Lo que sí hizo fue trabajar el caso agresivamente. Durante el primer fin de semana de octubre de 2010, Flores Villegas dirigió personalmente a un equipo de investigadores estatales en la búsqueda del cuerpo de David Hartley en el lado mexicano del lago Falcón. Su convoy fue atacado durante la búsqueda por sicarios de Zeta. Unidades del ejército mexicano cercanas respondieron y abatieron a 3 atacantes. Ningún oficial resultó herido en ese enfrentamiento en particular.
Flores Villegas mantuvo la investigación en curso, y luego hizo algo que, dentro del modo de operar de los Zetas, era una sentencia de muerte. El fin de semana del 9 y 10 de octubre de 2010, Flores Villegas se reunió con reporteros de la estación de televisión del sur de Texas, KRGV Channel 5 News, en Reynosa. Les entregó documentos oficiales del Estado mexicano. Esos documentos identificaron a dos hermanos mexicanos, Juan Pedro y José Manuel Saldívar Farías, como los principales sospechosos del asesinato de David Hartley. Según los documentos, eran miembros de los Zetas y parte de un grupo de piratas fluviales que llevaba meses aterrorizando a navegantes y residentes de pueblos en la región del lago Falcón. Flores Villegas dijo a la estación que los hombres aún no habían sido arrestados. El canal de noticias estadounidense emitió la historia, los nombres de los sospechosos y la última dirección conocida de uno de ellos fueron difundidos por Texas y repetidos en los medios mexicanos. Era el tipo de movimiento que los comandantes de la policía estatal en México casi nunca hacían. Los investigadores en territorio del cártel generalmente no exponían nombres de sospechosos en televisión extranjera. La información debía permanecer en el expediente, discretamente, donde el cártel tenía más probabilidades de hacer desaparecer el archivo. Flores Villegas acababa de hacer imposible esa opción. El lunes 11 de octubre de 2010, no regresó a casa esa noche. Su familia denunció su desaparición. Su personal en la oficina de Ciudad Miguel Alemán no tenía idea de dónde estaba. Y entonces, la mañana del martes 12 de octubre, un paquete fue entregado en una guarnición del ejército mexicano en la zona. Dentro del paquete había una maleta. Dentro de la maleta estaba la cabeza cercenada de Rolando Armando Flores Villegas. La noticia fue difundida públicamente por un representante estatal de Texas llamado Aaron Peña en Twitter. El sheriff del condado de Zapata, Sigifredo González Jr. Enlace policial desde hace mucho tiempo con la policía mexicana en la región de Falcon Lake, confirmó la identificación a Associated Press. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, Rubén Darío Ríos, confirmó públicamente el asesinato la tarde del 12 de octubre. El gobernador de Texas, Rick Perry, dijo a los reporteros ese mismo día que el asesinato fue un mensaje directo del cártel a la policía mexicana, indicando a los investigadores que se mantuvieran fuera del territorio de los Zetas. Dijo que la clara intención del cártel era intimidar a policías y agentes a ambos lados de la frontera. Instó a Estados Unidos a responder, destinando más recursos policiales y militares a la frontera, no menos. 2 años después, en octubre de 2012, la Marina Mexicana arrestó a un alto mando de los Zetas llamado Salvador Alfonso Martínez Escobedo, conocido por el alias La Ardilla. En un comunicado público, la Marina Mexicana identificó formalmente a Martínez como sospechoso del asesinato de David Hartley y de la decapitación de Rolando Armando Flores Villegas. También fue señalado como sospechoso en la masacre de 72 migrantes en San Fernando y en el entierro de más de 200 cuerpos en fosas clandestinas de los Zetas en Tamaulipas. Flores Villegas no había hecho más que compartir con reporteros pruebas que el cártel quería mantener ocultas. Por ello, un comandante de policía perdió la vida y sirvió de advertencia para cualquier otro investigador en un radio de 500 millas de la frontera. Pero los cárteles demostrarían que eran capaces de hacerle a 13 oficiales a la vez lo que le habían hecho a este hombre solo. Sección 10. El secretario de Seguridad, Alfredo Alonso López, y la emboscada de Coyuca de Benítez. El estado de Guerrero se ubica en la costa sur del Pacífico mexicano. Es el hogar del famoso centro turístico de Acapulco, que alguna vez atrajo a estrellas de cine y recién casados de todo el mundo. Detrás de esa costa, Guerrero es también uno de los estados más pobres de México y uno de los mayores productores de amapola y marihuana en todo el país. Para 2023, esa combinación había convertido a Guerrero en un campo de batalla. Más de una docena de grupos criminales distintos luchaban por el control de las rutas de droga y las extorsiones, incluyendo el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana,
el Cártel de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva y un grupo local llamado Los Granados. Solo ese año, más de 340 policías fueron asesinados en todo México. Guerrero ocupó el segundo lugar nacional en asesinatos de policías. De todos los estados de la República, solo Guanajuato era más peligroso para quien vistiera el uniforme policial. Coyuca de Benítez es un municipio en la Costa Grande de Guerrero, a unos 30 kilómetros al noroeste de Acapulco. Está rodeado de selva costera, lagunas y pequeñas comunidades pesqueras. Para 2023, toda la zona estaba bajo la presión de Los Granados, una organización criminal dirigida por más de una década por un hombre llamado Salvador Granados Vargas, cuyo alias era Chava Granados. Los Granados tenían un historial documentado de intentar obligar a policías locales a trabajar para ellos. Los oficiales que se negaron fueron amenazados. Los oficiales que seguían negándose solían desaparecer. Ese fue el contexto de lo ocurrido el 23 de octubre de aquel año. Alfredo Alonso López fue el secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez. Eso lo convirtió en el máximo jefe policial del pueblo. Su predecesor en el cargo, un hombre llamado David Borja Padilla, había sobrevivido a un intento de asesinato en diciembre de 2022, en el que 3 de sus agentes murieron y él resultó herido. Borja había renunciado tras el ataque. Alonso López había ocupado la vacante, sabiendo exactamente qué le había pasado al hombre al que reemplazaba. Junto a él, como director de la Policía Municipal local, servía un oficial llamado Honorio Salinas Garay. Juntos, estos dos hombres dirigían una fuerza policial municipal de unos 60 agentes, operando en un territorio que los Granados consideraban suyo. La mañana del lunes 23 de octubre de 2023, la Policía Municipal de Coyuca de Benítez recibió una llamada. Alguien reportaba un tiroteo activo en la carretera que conecta a Acapulco con el pueblo costero de Zihuatanejo. Esa carretera, la Federal 200, es una de las rutas más transitadas de la costa de Guerrero. Alonso López, Honorio Salinas Garay y una patrulla de oficiales municipales se equiparon y acudieron al llamado. No hubo ningún tiroteo real, la llamada era una trampa. Alrededor del mediodía, en la comunidad de El Papayo, a unos 20 kilómetros al noroeste de la cabecera municipal de Coyuca de Benítez y a unos 50 kilómetros de Acapulco, la patrulla policial cayó directamente en una emboscada coordinada. Según la Fiscalía del Estado de Guerrero y reportes posteriores del diario mexicano El Financiero, al menos 30 sicarios en un convoy de más de 16 vehículos esperaban a lo largo de la carretera. Abrieron fuego contra la patrulla a corta distancia. 7 oficiales murieron en el lugar. Entre esos 7 estaban los propios Alfredo Alonso López y Honorio Salinas Garay. Más tarde, los investigadores recuperaron docenas de casquillos de rifle a un lado de la carretera. Otros 6 agentes de la misma patrulla no murieron en el lugar. Fueron capturados vivos. Los pistoleros los llevaron a otros lugares. Esos 6 oficiales fueron hallados muertos después, en distintos puntos de la zona de Coyuca de Benítez. 2 personas más resultaron heridas durante la emboscada misma. El saldo final fue de 13 agentes muertos en un solo ataque coordinado, una cifra que igualó la peor masacre policial en un día en la historia moderna de México. En pocos días, autoridades federales mexicanas desplegaron 300 miembros de la Guardia Nacional en Coyuca de Benítez para intentar retomar el control del área. El vicefiscal de investigación de Guerrero, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, ofreció una conferencia de prensa virtual y comprometió al gobierno estatal a una investigación exhaustiva. Reconoció que los funcionarios de seguridad en Coyuca de Benítez no habían reportado formalmente amenazas a las autoridades estatales antes del ataque. En los meses siguientes, reportajes de medios especializados como Cartel Insider y declaraciones públicas vinculadas a la investigación regional de inteligencia sobre cárteles, conocida como Guacamaya Lakes, un gran archivo de documentos militares mexicanos filtrados, vincularon el asesinato directamente con los Granados.
La atribución que surgió fue específica. Los oficiales habían sido asesinados porque se negaron a ser reclutados por el cártel. Los granados exigieron cooperación, los oficiales dijeron que no. La emboscada en el Papayo fue la respuesta. Para finales de octubre de 2023, las fuerzas federales mexicanas se enfrentaron a pistoleros de los Granados, en una serie de tiroteos por Coyuca de Benítez y el municipio vecino de Tecpan de Galeana. 3 presuntos sicarios murieron en uno de esos enfrentamientos, y otros 15 fueron arrestados en los días que siguieron. El fiscal general de Guerrero, Jesús Torres Ojeda, anunció después que 11 de esos 15 detenidos ni siquiera eran ciudadanos mexicanos. 10 eran ciudadanos guatemaltecos, y 1 era de El Salvador. Los cárteles que operan en Guerrero empezaron a contratar sicarios extranjeros para sus ejecuciones, pues el riesgo de ser reconocidos en su territorio era demasiado alto. Alfredo Alonso López y Honorio Salinas Garay, junto a los otros 11 agentes que murieron con ellos aquella tarde, respondieron a una falsa llamada de auxilio por el mismo instinto que lleva a alguien a solicitar una placa de policía municipal en primer lugar. Salieron porque alguien dijo que había problemas en la carretera. Sus familias recuperaron sus cuerpos. El cártel que los asesinó sigue activo hoy en el mismo municipio. El recuento oficial de policías asesinados en México en 2023 superó los 340. Estos 13 eran 13 de ellos. A lo largo de 40 años, 5 países de cobertura, múltiples cárteles y decenas de funerales, la misma ecuación se ha desarrollado de igual manera. A un oficial le ofrecen la plata del cártel. El oficial dice que no. El cártel envía el plomo. Valdemar Franklin Quintero y Jaime Ramírez Gómez lo probaron en Colombia. Alejandro Domínguez Coello, Edgar Millán Gómez, Esteban Robles Espinosa, Manuel Castro Martínez. Los guardaespaldas de Minerva Bautista Gómez, Hermila García Quiñones y Rolando Armando Flores Villegas lo probaron de nuevo en México. Y Alfredo Alonso López y sus 12 hombres lo probaron una vez más en 2023 en una carretera costera en medio de un país que aún no ha hallado cómo hacer segura su negativa. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.